ahora nos acompaña Diana Gallego, que es experta del Centro de Excelencias de SAP de Digital Supply Chain. Diana nos va a mostrar el tema de la importancia de la cadena de valor interconectada e inteligente. Diana, muy buenas tardes y bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Gracias, Patricia, gracias por la introducción que me das, gracias por el espacio que nos están dando también a SAP, este ratico que tenemos con todos ustedes. Y bueno, como lo mencionó Patricia, trabajo en el Centro de Excelencia, en SAP, para Latinoamérica y Caribe, específicamente en la región norte, encargada de todo el tema de generación de demanda para la cadena de suministro digital. Y como Patricia lo mencionó, la idea es pues llevarlos a ustedes hoy en un contenido pues que tiene que ver mucho con la resiliencia de la cadena de suministro, a la luz de toda la situación que hemos vivido en el último año y medio. Entonces quiero arrancar este espacio hablándoles un poco de la dinámica de la cadena de suministro y cómo se ha visto impactada la cadena de suministro ante todo el tema de la disrupción que hemos vivido en los últimos meses. Quiero también darles algunas recomendaciones para ayudarles a construir ese camino para que puedan también ustedes como organizaciones tener una cadena de suministro mucho más resiliente. Y pues al final quiero cerrar haciéndoles una breve explicación de cuál es nuestra propuesta de valor como SAP en nuestro portafolio de la cadena de suministro digital. Entonces voy a arrancar con lo que es la coyuntura actual. Y la dinámica que estamos viviendo hoy en día, y es que la pandemia, algo que nos dejó muy claro es que planteó desafíos muy importantes para las cadenas de suministro a nivel mundial, y en algunos casos incluso sacó a la luz vulnerabilidades que nunca antes habíamos visto, como lo son, por ejemplo, esa escasez de mano de obra a la luz de la pérdida de personal. Y es que también encuestas realizadas por Ernst & Young nos han dejado ver cómo empresas en Estados Unidos principalmente planean cambiar sus estrategias en la cadena de suministro para volverlas mucho más resilientes, mucho más colaborativas y mucho más conectadas, no solamente con los clientes, sino también con proveedores y con todos los stakeholders que estén embedidos en esa cadena de valor de la cadena de suministro. Entonces aquí vamos a ver o a entender cómo los líderes de hoy en día de la cadena de suministro van a verse de cierta manera presionados a enfrentar retos, como lo es, por ejemplo, la incertidumbre en el suministro de materiales críticos que vienen de regiones que se han visto muy impactadas, y pues un ejemplo claro de esto es China. Vemos también cómo esa volatilidad en cuanto a la demanda de los bienes y servicios se va a ver impactada, porque vemos que hay precios que van fluctuando en todas las industrias. Vemos también cómo desde el punto de vista de la capacidad de las cadenas de suministro y de los procesos productivos presentan limitaciones no solamente en recursos de mano de obra, sino esa capacidad de recursos de transporte a nivel logístico. Entonces hemos visto cómo esto nos ha generado, impactado en retrasos, en cuellos de botella y en muchos casos también de desabastecimiento. Desde el panorama de riesgo, vemos cómo la escasez de mano de obra ha llevado a que las organizaciones se replanteen cómo balancear ese conocimiento de la mano de obra que ya no está, pero además también cómo les vamos a garantizar a nuestros empleados un entorno de trabajo seguro y mucho más protegido, ¿no? Y vemos también pues la incertidumbre sobre la demanda y la oferta, cómo va a intensificar ese efecto látigo en las cadenas de suministro, porque pues vamos a ver un aumento en los cambios de inventarios en respuesta también a esos cambios en la demanda de los clientes a medida que se va avanzando en la cadena de suministro, y pues esto va a tener un impacto muy significativo no solamente en los tiempos de entrega, sino en los niveles de servicio de cara al cliente. Entonces, esto digamos que también lo hemos soportado en las experiencias que nos han compartido muchas organizaciones y que lo han plasmado con claridad, en reportes, por ejemplo, que McKinsey nos ha compartido. Y es que vemos cómo muchas organizaciones, el 93% de las empresas que fueron encuestadas, debido al impacto que tuvo el COVID en las organizaciones, pues planean desde ya aumentar esa resiliencia en toda su cadena de suministro. Vemos cómo únicamente o un escaso 44% de las compañías con al menos $1 billón de ingresos
tienen una única solución para poder monitorear toda su cadena de suministro y pues eso digamos que indica de cierta manera la necesidad que hay para poder tener una visibilidad completamente integral. Y vemos también cómo más de la mitad de los profesionales en la cadena de suministro que fueron entrevistados, pues esperan también centrarse mucho más en estrategias de economía circular y sostenibilidad. Entonces, con esto lo que entendemos es que en este momento el mundo necesita ahora más que nunca cadenas de suministro que sean operativas, que sean resilientes para que podamos llevar esos bienes y servicios necesarios a los consumidores de una manera mucho más predecible y mucho más consistente. Entonces aquí esto me lleva también a explicarles un poco a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una cadena de suministro resiliente. Y una cadena de suministro resiliente es una cadena que es capaz de responder y de recuperarse de cualquier evento imprevisto, que no tiene que ser necesariamente una pandemia, puede ser cualquier otro tipo de disrupción y lo puede hacer ya sea regresando a su estado original o incluso transformándose en un estado mucho mejor que pues, pueda satisfacer de una manera muy rentable las necesidades que se vayan a presentar. Entonces aquí ya hablamos, por ejemplo, de una cadena de suministro que sea ágil. Hoy en día muchas compañías todavía funcionan en silos departamentales y la idea es que nuestra cadena de suministro tenga esa capacidad para estar conectada en un ecosistema de clientes, de proveedores, de fabricantes, de proveedores de servicios logísticos y de otros socios, desde los subprocesos de diseño de productos nuevos, pasando por todos los procesos de manufactura, de planeación, de entrega, hasta todo el ciclo completo de vida del producto en la cadena. Y esto pues lo que va a permitir es que las cadenas puedan tener mucha más agilidad para poder detectar, para poder predecir y pues para poder responder ante cualquier interrupción. Vemos también cómo las cadenas de suministro deben ser productivas y esto es básicamente que tengan esa capacidad o esas habilidades para poder trasladar la digitalización de las iniciativas que están centradas en la fábrica a una estrategia empresarial, ¿sí? Dicho de otra forma, es como poder combinar la automatización de esa manufactura en la ejecución empresarial para que se pueda mantener a la compañía conectada con los clientes, perdón, a la cadena conectada con los clientes, integrada con los socios y pues que esté muy por delante también de la competencia. Vemos también que es una cadena que pues debe estar mucho más conectada y bajo ese concepto la idea es eliminar los hilos con el fin de que podamos también trasladar esas actividades a una red integrada que fomente, pero que además también refuerce esa cooperación a través de silos funcionales para que la toma de decisiones sea mucho más informada, tenga un menor riesgo operativo, tenga un menor riesgo financiero y pues en áreas también últimas también tenga una mayor satisfacción al cliente con la solución proactiva de cualquier problema que pueda presentarse. Y vemos también pues que la cadena de suministro debe también ser sostenible, ¿no? Y acá el ideal es que pues la cadena de suministro esté en esa capacidad de poder ejecutar las prácticas comerciales de manera sostenible y esto implica maximizar, por ejemplo, la reutilización de materia prima, minimizar la generación, por ejemplo, de desperdicios de materiales y disminuir al final del día pues ese impacto de huella de carbono a lo largo de toda la cadena, desde las fases de diseño hasta la fase de operación. Entonces, esto digamos que me lleva también a plantear la pregunta de cómo ustedes como organizaciones pueden como construir ese camino para poder volver sus cadenas de suministro mucho más resilientes ante las disrupciones o ante cualquier cambio que podamos tener. Y esto lo vemos en estos 6 pilares, gracias a un informe que pudimos también investigar del Harvard Business Review. Tenemos estas 6 prácticas o recomendaciones o herramientas que les va a permitir a ustedes también ir como diseñando ese plano, ese camino para que sus cadenas de suministro sean y se puedan volver mucho más resilientes. Y la primera de ellas tiene que ver con toda esa identificación de los riesgos que están ocultos. Y digamos que hoy en día hay muchos productos modernos que incorporan componentes críticos
o materiales que ya son muy sofisticados y que requieren habilidades tecnológicas muy especializadas para su fabricación. Y es muy difícil para una sola empresa poseer esa amplitud de capacidades necesarias para poderlo producir todo por sí misma. Entonces, lo que los fabricantes empezaron a hacer fue recurrir a esos proveedores y subcontratistas especializados, que a su vez también dependen de muchos otros. Y digamos que esto al final del día como estrategia pues nos va a representar un beneficio y una desventaja, y es que a nivel de beneficio pues nos va a dar mucha más flexibilidad, ¿no? en lo que vamos a poder incluir como materia prima en nuestro producto, entre otras cosas porque vamos a poder hacer uso también de la última tecnología, pero nos va a crear a la vez una vulnerabilidad cuando se depende de un solo proveedor, ¿no? Pues para poder obtener esa materia prima o ese material crítico. Entonces, aquí digamos que la recomendación a los líderes de la cadena de suministro es que en los planes estratégicos se procure no depender de una sola fuente, ya sea una planta o un proveedor o una región, pues dado que eso va a incentivar muchísimo más los riesgos que podamos tener. Vamos a hablar ahora de la identificación de vulnerabilidades, y esto comprende no solamente el identificar los riesgos, sino que va a implicar ir mucho más allá del primero y del segundo nivel, mapeando toda la cadena de suministro, incluyendo lo que son centros de distribución y los centros de transporte logístico. Y dado que esto pues va a requerir, digamos, que invirtamos mucho más tiempo y mucho más costo, pues la mayoría de las empresas lo que ha optado por hacer es también ponerle como un foco a los proveedores que son estratégicos. Entonces es identificar de toda mi base de proveedores cuáles son los que más están representando la parte más grande del gasto. Y al final ese es pues el objetivo, digamos, de mapear de hacer todo el mapeo completo, es poder categorizar esos proveedores y poderlos medir o categorizar con riesgo alto, medio y bajo. Y eso lo que nos va a permitir es aplicar métricas como, por ejemplo, el que podamos medir el impacto en los ingresos si llegamos a perder alguna fuente determinada de estos proveedores. Por ejemplo, cuánto tiempo tomaría la fábrica de un proveedor para recuperarse ante una interrupción, o incluso también evaluarnos internamente y decir qué disponibilidad de fuentes alternativas podemos tener para reaccionar. Entonces, en este pilar es vital determinar cuánto tiempo podría nuestra organización soportar ese choque de suministro y qué tan rápido podría un nodo que esté deshabilitado recuperarse o poder ser reemplazado, ¿no? Y estas respuestas también, digamos que las vamos a entender o a ver a la luz también de qué tan flexible es la capacidad de manufactura, ¿sí? De fabricación. Si se puede reconfigurar fácilmente o si es fácilmente también reasignada a medida que pues evolucionen también las necesidades. Entonces, aquí la idea es que una vez hayamos identificado estas vulnerabilidades en la cadena de suministro, pues podamos usar esta información para abordarlos, ya sea implementando diferentes estrategias como puede ser diversificando esa fuente o incluso almacenando también pues materiales críticos. Vemos también cómo hay una necesidad de diversificar la base de suministro y digamos que acá lo que tendemos a pensar es que la manera más obvia de abordar esa dependencia de una sola fuente, ya sea una fábrica o un proveedor o una región, es agregando más fuentes en ubicaciones que pues no sean tan vulnerables a los mismos riesgos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que no necesariamente en una región mucho más cercana va a estar libre de algún problema regional. Es importante que acá se considere siempre esa diversificación geográfica mucho más amplia. Y la idea es que, por ejemplo, un gerente de la cadena de suministro pueda considerar como estrategia regional, decir, bueno, voy a producir esta proporción crítica de mis bienes dentro de esa región donde se va a consumir. Entonces, es buscar también las alternativas para poder apalancar ese riesgo. Bueno, vemos aquí también entonces el pilar de la importancia de lo que es mantener un inventario intermedio o un stock de seguridad. Y esto se da a la luz también de esa necesidad cuando tenemos proveedores alternativos que no siempre están disponibles inmediatamente. Es siempre importante que una organización o una cadena de suministro pueda determinar
cuántas existencias adicionales vamos a mantener en el interín, pero no solamente la cantidad, sino en qué forma y en qué parte de la cadena de valor. Y acá es importante, pues, no desconocer que el stock de seguridad, pues, como cualquier inventario, digamos que puede conllevar a un riesgo de obsolescencia, ¿sí? Y incluso en muchos casos puede inmovilizar el flujo también de efectivo, sino que además también va en contra de esa práctica común de reabastecimiento de justo a tiempo. Entonces, es importante que los ahorros que estas prácticas convencionales nos puedan traer sean comparadas también con los costos de la interrupción, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, cuánto nos cuesta versus la pérdida de ingresos que vamos a tener, cuánto nos va a costar ese stock de seguridad versus los precios más altos que vamos a tener que pagar por los materiales que hoy ya no están en el mercado y el tiempo también, el esfuerzo que se van a requerir para poderlos asegurar. Bueno, vemos también ese pilar de lo que es el aprovechamiento de las innovaciones de los procesos. Y acá es muy importante que pues tengan en cuenta que las cadenas de suministro pueden decidir reubicar partes de su cadena, ¿sí? Ya sea trasladando una línea de producción o incluso estableciendo una nueva para los productos que son nuevos. Y esto al final del día pues va a representar una oportunidad muy grande y muy benéfica para poder realizar mejoras al proceso, porque nos va a impactar significativamente en la productividad, nos va a permitir optimizar de una mejor manera los espacios en planta y la simplificación también de la operación. Entonces, para lograrlo, digamos que hay una serie de nuevas tecnologías que van a permitir que las empresas puedan reducir esos costos y cambiar, digamos, de una manera mucho más flexible entre los mismos productos que están también fabricando. Entonces, acá, por ejemplo, vemos cómo incluso muchas de esas tecnologías también, desde el punto de vista medioambiental, traen también muchos beneficios porque pues las va a permitir ser mucho más sostenibles. Y vemos, por ejemplo, temas de automatización. Digamos, hoy con el tema de la pandemia vemos que ante la necesidad del distanciamiento social en las fábricas, pues la automatización se hace cada vez más relevante y en función, digamos, de esa relevancia, pues el costo con el tiempo va a ser mucho más bajo y por ende esa necesidad de automatizar pues va a ser mucho más grande con el tiempo, ¿no? Vemos también, digamos, por ejemplo, las nuevas tecnologías de procesamiento. Hoy en día hay muchos equipos de fabricación, sobre todo de productos químicos que utilizan menos energía, que producen menos desechos, que requieren menos costos para operarse y para mantenerlos, ¿no? Vemos también esa fabricación del flujo continuo que pues no es más que la implementación de técnicas, plataformas o métodos para que pueda aportar mucha más flexibilidad a la manufactura para aumentar esa capacidad de recuperarse ante cualquier surgimiento de una necesidad muy específica y eso se logra haciendo que los productores sean mucho menos dependientes de una sola base de fabricación como lo pueden ser materias primas importadas. Vemos también el concepto de fabricación aditiva. Tal vez muchos de ustedes han escuchado la impresión 3D, entonces es lo mismo, es digamos reducir de manera sustancial el número de pasos necesarios para poder realizar piezas metálicas mucho más complejas y pues esto digamos que al final este tipo de tecnología promete hacer como ese cambio, cambiar la estrategia tradicional de buscar economías de escala, concentrando la producción en unas pocas instalaciones mucho más grandes. Y vemos también el pilar de lo que es revisar ese intercambio entre la variedad de productos y la flexibilidad de capacidad. Y esto digamos que fue muy notorio con la pandemia, toda vez que cuando la demanda aumentó en muchas categorías de productos, muchos fabricantes lucharon por pasar de suministrar un segmento de mercado a otro, o incluso de fabricar un tipo de producto a fabricar otros. Y por el otro lado, pues algunas organizaciones también tuvieron esa dificultad para poderse adaptar a lo que fue la caída de la demanda y el aumento también de la demanda de los consumidores. Entonces, la pandemia nos dejó también ver que esto fue gracias en gran parte a esa proliferación de SKUs, ¿sí? Donde las empresas adicionan diferentes formas del mismo producto para servir diferentes segmentos del mercado. Y un ejemplo muy claro de esto
fue el obstáculo que tuvieron los fabricantes de papel higiénico para poder satisfacer la mayor demanda en los supermercados, porque ya digamos que tenían que adaptar y cambiar sus líneas de producción, porque ya los consumidores preferían rollos más suaves, de varias capas, en lugar de uno más delgado y en rollos más grandes, que sí eran los que prefería, por ejemplo, el mercado de hoteles y de oficinas. E incluso algunos minoristas querían sus propios empaques y sus propios surtidos. Entonces, este tema de la proliferación de SKUs lo que nos demostró es que tener más opciones no siempre es lo mejor, y que separar esa demanda en muchos SKUs pues va a dificultar significativamente la previsión, y pues que intentar de cierta manera como satisfacer las necesidades sustituyendo productos pues durante periodos de escasez pues puede generar también un poco de confusión. Entonces, esto digamos que con todas las enseñanzas que nos dio la pandemia y todo lo que he dicho anteriormente, SAP también se vio en la necesidad de replantear un poco lo que fue la estrategia de nuestra cadena de suministro digital. Y hoy nuestra cadena de suministro digital o nuestra propuesta de valor que planteamos pues tiene que ver mucho con darle a las organizaciones esas capacidades para poder afrontar los retos, y lo hacemos también bajo un concepto de empresa inteligente, ¿no? Donde nuestro objetivo principal es muy claro, y es no solamente ayudar a que nuestros clientes se conviertan en una empresa inteligente, sino también crear una red sostenible de empresas inteligentes donde podamos conectar a proveedores de nuestros proveedores con clientes de nuestros clientes, y que todos tengamos la misma información, y tener esa visibilidad end-to-end de todo el proceso, desde el diseño, pasando por la planificación, por la manufactura, por la entrega y por la operación, y que nos permita anticiparnos ante ciertas situaciones. Si se dan cuenta, en esta grafiquita que les estoy mostrando, nuestra estrategia también incluye una perspectiva muy importante que estoy segura que muchos la han escuchado, y es el concepto de Industria 4.0, o como lo llamamos aquí en SAP, que es Industry 4.0, que nos permite de cierta manera asegurar esa integración de los procesos de negocio de cara al cliente, de cara a los procesos de back office y a los procesos de cadena de suministro, alrededor de conceptos de lo que es el producto inteligente, fábricas inteligentes, activos inteligentes, todo dentro de un marco también de lo que es el Internet of Things, Machine Learning y muchas otras pues habilidades que nos ayudan a que todo tenga también un contexto de negocio, porque vamos a poder hablar de temas de IT, pero a la vez de temas de la operación, y unidos todos en una plataforma que pues va a facilitar que las empresas puedan tomar decisiones de negocio y soportar estratégicamente los requerimientos que puedan tener en todas las industrias. Entonces, desde el punto de vista de nuestra cadena de suministro, nosotros como SAP también planteamos una cadena de suministro que aborde 4 componentes fundamentales, y uno muy importante habla de todo el tema de la planificación sincronizada, ¿no? Entonces hablamos de procesos de planificación a todos los niveles: estratégico, táctico y operativo, donde pasamos por temas de balancear lo que es la demanda con el suministro, pasando por toda la planeación de producción, la planeación de procesos logísticos, que pues va a permitir que toda la organización tenga esa misma fotografía en un momento determinado, alineando todas las áreas y compartiendo información en tiempo real. Hablamos de un también componente muy importante que, como ya lo mencioné, es el tema de la automatización y el Industry 4.0, donde lo que hacemos es básicamente enfocar muchos de los escenarios de manufactura y de procesos de piso en la mejora de la productividad, simplificando las actividades del proceso que puedan estar sujetas a cuellos de botella o a errores, más que todo a errores. Y hablamos de un pilar importante que son las redes de negocio, donde el objetivo es que podamos conectar a un nivel superior, desarrollando capacidades para poder conectar los activos, los procesos logísticos, y poder compartir esa información para poderse anticipar no solamente de cara al cliente, sino también de cara al mercado. Y hablamos al final pues de una cadena de suministro sostenible que pues hace parte de nuestra estrategia en un entorno de economía circular. Entonces esta ruedita que ustedes están viendo acá, nosotros planteamos como SAP digamos nuestro proceso del Design to Operate,
y estas fases del proceso de la cadena de suministro lo que hace es ayudarnos también a que nosotros como SAP podamos utilizar todas las capacidades digitales de primera clase para poderlas adaptar a cada una de esas fases del proceso y que tengamos, por ejemplo, en la fase de diseño, productos mucho más innovadores, mucho más sostenibles y mucho más a conformidad también con temas de calidad. Que, por ejemplo, en la planificación podamos tener una planificación de la cadena de suministro sin contacto, con una visibilidad extendida en toda la cadena de suministro, que, por ejemplo, en los procesos de manufactura o fabricación podamos asegurar que la fabricación es sostenible, que tiene una visibilidad de la gerencia de planta y que pues, al final, digamos, está optimizada, basada en datos también reales. Asegurar que en los procesos o en los subprocesos también de entrega, pues tengamos una optimización de lo que es la mano de obra, identifiquemos las oportunidades también que podemos tener a nivel de inventarios y almacenamiento y que lo podamos hacer a los mejores costos. Y que en nuestros subprocesos de operación pues podamos asegurar tener nuestros activos operando correctamente, los mantenimientos que también puedan estar conectados con proveedores, con operadores y con los socios de servicio para poder tener los equipos funcionando en el momento indicado. Entonces, esta estrategia que nosotros planteamos como SAP, pues es más que brinda mucho más allá que de capacidades, digamos, que hoy en día muchas organizaciones tienen, pero necesitamos que sea mucho más profunda en cada una de las fases de la cadena de suministro. Y porque algo que sí nos hemos dado, pues nos dimos cuenta en el último año y medio es que hay una cosa y es que la digitalización de la cadena de suministro es lo que ha hecho que las organizaciones puedan responder de cara a cualquier adversidad. Y esto no es solamente por una pandemia que, digamos, ya estamos pasando, sino para eventos futuros. Ha sido comprobado que las compañías que han unificado los procesos de planificación interfuncionales en un entorno común, pues pueden tomar decisiones de planificación y hacer análisis como de tipo qué pasaría si con una mayor rapidez, agilidad y mucho más frecuente, ¿no? Entonces, esta es nuestra estrategia como SAP, nuestro planteamiento. Espero con esto haberles podido también dejar una base y un mensaje de que nosotros como SAP también estamos ayudando a que las organizaciones sean empresas inteligentes y que la cadena de suministro de nuestras organizaciones sea mucho más resiliente y pueda responder de una manera más efectiva y ágil ante cualquier adversidad. Y pues con eso termino. Les quiero dejar pues mi contacto también para que cualquier inquietud que ustedes tengan en la propuesta de valor que SAP tiene para la cadena de suministro digital, pues puedan sentirse en la libertad de contactarme. Aquí está mi correo, entonces cualquier cosa los voy a estar esperando para atender sus inquietudes.